Hola, ¿qué tal? A nombre del Colegio de Empresarios le doy la más cordial bienvenida a esta sesión número 9 acerca de los contratos civiles y los principios fundamentales del derecho. Vamos a pasar a revisar nuestro temario en nuestra primera diapositiva para que de esa manera podamos entender cuáles son los temas a tratar. Este tema que vamos a tocar el día de hoy se va a dividir en dos sesiones. La primera vamos a ver acerca de las personas y las personas físicas y las morales, y posteriormente vamos a tratar los atributos de las personas para que quede muy bien entendido. Entonces vamos a leer el temario y es 6.1, concepto de persona, la personalidad jurídica, que vamos a ver más adelante en qué consiste, cuando una persona física o moral tiene acreditada la personalidad para actuar en determinados casos, como lo son algunos contratos, cuando tiene esa personalidad de actuar como padre o como tutor de un menor de edad o un inimputable. Asimismo, cómo lleva a cabo esta personalidad las personas físicas, las morales, que a su vez se subdividen para esta clasificación en públicas y privadas. Asimismo, los atributos de la persona, como son el nombre, la nacionalidad, el domicilio, el patrimonio, un aspecto muy importante que no tiene mucho tiempo que se implementó en nuestra legislación, que es acerca del patrimonio familiar. ¿Qué consiste ese patrimonio familiar? ¿Hasta qué cantidad de dinero tiene que salvaguardar el Estado para considerarlo dentro del patrimonio de la familia? Lo vamos a checar en nuestra legislación en su momento acerca de la capacidad y del Estado civil, que corresponden a la segunda parte y en otra sesión. Vamos a pasar a exponer lo que es la persona. La persona, como habíamos comentado en su inicio, y al iniciar con este curso, dijimos que es aquella que es un ente individual. Pero, ¿qué quiere decir con un ente individual y qué quiere decir con esta palabra de persona? Bueno, la persona, como habíamos mencionado, significa personare, es decir, un personaje que se hacía en el teatro griego, y en este personaje se ponía una máscara. Esta máscara que utilizaba era el personaje que interpretaba. De ahí que viene persona. Se fue evolucionando esta palabra, como muchas otras, del latín al español, y ahora nosotros lo conocemos como persona, y la gran mayoría de los códigos y las leyes señalan que la persona es esta raíz, personare. El primer tópico señala un todo compuesto de elementos esenciales, y es a este todo y no a las partes el que se le atribuye la existencia de la acción. Vamos a pasar al pizarrón para poder explicar algo aquí. Suponiendo que este dibujo sea considerado como una forma humana, tiene una mente. Esta mente, es decir, un ser humano tiene una mente, esa capacidad para poder decidir y si hace o no hace cosa alguna. Esa capacidad que tiene ese libre albedrío para decidir, lo hago o lo dejo de hacer. Y en su momento manifiesta su voluntad. El ser humano, atendiendo a una de las divisiones del ser humano, es tripartita, es decir, que tiene cuerpo, alma y espíritu. A esto se refiere parte de esta definición en la que señala que es un compuesto del todo y a su vez tiene el objetivo de vincularse únicamente en el derecho de manera individual, como un solo individuo. Entonces, si hablamos de una persona, la persona física justamente es aquel ser humano pensante con mente que tiene la voluntad y su libre albedrío para hacer o no hacer, y de esa manera manifiesta su voluntad al exterior. Es decir, de esa manera, al manifestar la voluntad, el derecho tiene la obligación de salvaguardar esa voluntad, siempre y cuando la acción que lleve a cabo, al haberse manifestado su voluntad, no perjudique a otros terceros, o única y exclusivamente le beneficie o le perjudica a esta persona. Veremos más adelante cuáles son los tópicos importantes que señala nuestra legislación al respecto. Vamos a leer, dice, personare, que era personaje que representaba en el actor en el teatro, y también se iguala el concepto al de ser humano. Es decir, una persona, recordemos que no todas las personas que existían en la antigua Roma eran considerados seres humanos, porque había cosas.
Entonces únicamente eran los varones y patricios o los varones que nacían libres eran considerados seres humanos. Las mujeres, al igual que los niños y los animales, y las niñas eran consideradas cosas, simple y sencillamente no se había elevado a ese rango de humanizarlos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos menciona acerca de los seres humanos, menciona que todo ser humano no se mete en conflicto sobre el decir toda persona. Hay algunas veces donde trata de tocar este tópico de persona, pero es para especificar la raza, el color, la edad, la religión. Pero simple y sencillamente dice todo ser humano. Esto es una evolución en el derecho. ¿Por qué? Porque si recordamos que el derecho es una creación del hombre para regular la vida de estos en una sociedad, tiene como objetivo principal el que el ser humano viva bien junto con todos los demás seres humanos que viven a su alrededor. Entonces, este ser humano, para considerarlo persona, hubo una evolución. Y esta evolución se ve declarada, como lo ya dijimos hace un momento, por la Organización de las Naciones Unidas en la Declaración Universal. También dice que toda persona tiene atributos y puede tener personalidad jurídica. Este es otro de los tópicos que vamos a tocar más adelante. ¿Qué es esto de la personalidad jurídica? Porque se llegará a confundir lo que es persona y personalidad. Persona es esa persona física, ese ser humano en el que tiene atributos, tiene facultades, tiene derechos, tiene obligaciones, en el que puede estar salvaguardado o no por el Estado. Sin embargo, la personalidad va más allá de la nacionalidad, va más allá de la ciudadanía, porque es una creación jurídica. Es una creación en la cual va a permitir a una persona, a un grupo de personas que lleven a cabo determinados actos frente al Estado. ¿Para qué? Para que los salvaguarde y de esa manera poderlos representar. Vamos a la siguiente diapositiva. Personalidad jurídica. Una de las definiciones que se señalan aquí es acerca de Villoro Toranzo, este jurista mexicano, el cual hace en su obra titulada Introducción al Estudio del Derecho y después hace una referencia a las personas en otra obra y así sucesivamente, habla sobre algunas teorías fundamentalistas, algunas teorías filosóficas, algunas teorías basadas en la escuela francesa, en la escuela italiana, en la escuela alemana. Para poder él dar ese concepto de personalidad jurídica, bueno, hay que leer prácticamente el primer tomo para poderlo comprender de esa manera. Porque el derecho en sus orígenes tenía que justificarse con algunas otras teorías de algunas otras partes del mundo, como si México no bastase que los juristas mexicanos tuviésemos la suficiente capacidad para dar nuestra propia definición. Sin embargo, para esos años, cuando el autor saca este libro, obviamente lo justifica atendiendo a otros autores y de hecho cita algunas obras en otros idiomas, como el francés o el alemán. De tal manera que parecería un poco complicado si entramos al estudio de la personalidad jurídica, pero trataremos de hacerlo lo más práctico posible y lo más sencillo para que sea puesto en la realidad conforme a las actividades cotidianas que realizan los mercadólogos. Señala en la primera cita, es el esquema que construye el derecho sobre los datos y valoraciones que recibe una persona. Datos y valoraciones. Estos dos tópicos son muy importantes y vamos a pasar al pizarrón para hacer un pequeño esquema. Los datos, este autor se refiere principalmente a las atribuciones, los atributos que pudiese tener una persona, como son el nombre, el domicilio, etcétera. Estos son los datos en los que refiere que se lleva a cabo esa personalidad jurídica. Pero más adelante, los abogados, como vamos a ver más a lo largo de algunas sesiones, pues a veces nos complicamos la existencia, sacando definición de alguna otra definición y otra definición y haciendo sus características para poderlas distinguir y de esta manera se legislen. Pero
se concierne prácticamente lo que son los datos, son los atributos. ¿Qué atributos va a tener una persona al actuar en un juicio civil? Al actuar, al defender a una persona presa. ¿Cuáles son los atributos que va a tener? A eso se refiere. Lo que hace a las valoraciones es que el ente jurídico verdaderamente le otorgue esa capacidad. Quiere decir que el derecho reconozca con antelación que el valor le va a dar a estos datos. Yo llego y me presento con una persona y le digo, ¿sabe qué? Yo soy mamá de Arturo. Sí, él es mi hijo Arturo, acredíteme usted entonces su personalidad, acredíteme de qué manera esos datos que usted me está dando se valoran. ¿Con qué documentos? Bueno, aquí tengo el acta de nacimiento de mi hijo Arturo. Ah, ¿y usted es madre soltera? No, también estoy casada y mi esposo se llama Juan. Ah, muy bien, entonces tráigame el acta de matrimonio y de esa manera yo acredito mi personalidad como esposa y como madre del menor. En todo caso, a eso se refiere. Esos datos que yo doy, esos datos en sí que me hago constituir como Belinda María Elena Rodríguez Álvarez y que mi acta de nacimiento señala Belinda María Elena Rodríguez Álvarez. Más adelante dice, se señala que Villoro Toranzo se basa en el artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tiene 3 características. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos fue creada única y exclusivamente para que la Organización de las Naciones Unidas y aquellos estados que estaban celebrando pacto reconocieran e incluyeran en sus constituciones o incluyeran en la mayoría de sus legislaciones los artículos que son muy similares a nuestra Constitución mexicana. Nosotros vimos que nuestra Constitución mexicana manejó muchísimo tiempo atrás esta concepción de las garantías individuales, mucho antes que existiera la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de tal manera que al únicamente tomar la Declaración Universal y hacer esta serie de derechos para que sean reconocidos por los demás, pues más bien parecería que se basaron en la Constitución mexicana para hacer esta declaración. Obviamente lo digo porque amo mi país y yo quisiera que lo hubieran tomado en cuenta, pero bueno, más que nada la intención es de que estos derechos humanos que estaban en boga en ese entonces, pues fueran considerados en una Carta Magna, en esta ley suprema que ahora nos rige. Y vamos a ver qué es lo que decía y cuáles son los puntos importantes de este artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad. Esto implica que tiene que haber un sistema jurídico, lo que habíamos dicho en nuestro pintarrón en el tópico número 2, que señalaba que estuviese reconocido por el Estado. Si no lo reconoce en la legislación, obviamente no se le tiene por atribuido. Yo puedo señalar que a lo mejor celebré un contrato de matrimonio con algún actor, algún pintor, algún compositor. Pero si yo no exhibo la documental pública consistente en la copia certificada del acta de matrimonio, ¿de qué manera? O la ley señala también que para poder contraer nupcias con alguna persona se deben de cubrir ciertos requisitos. Si yo no cubro estos requisitos, obviamente yo no puedo decirme esposa de alguien. Quizás si yo tengo una relación amorosa con alguna persona sin que haya celebrado ese contrato ante un juez de registro civil, pues única y exclusivamente estaremos hablando quizás de un concubinato, un amaciato. Entonces, tiene que haber estado, esta declaración señala que el país, el Estado que reconozca esta Declaración Universal tiene que tener una legislación en la cual ya se haya señalado con anterioridad la existencia de ese derecho, que todo ser humano tenga por acreditada esa personalidad. Uno es el dato jurídico, es decir, el ser humano. Hablamos de ser humano y ya no de persona, ya lo habíamos explicado. ¿Por qué? Porque persona, bueno, simple y sencillamente es una evolución del derecho. Y su valoración absoluta, todo, tiene derecho en todas partes. Y surge aquí alguna pregunta que quizás nosotros podamos disipar en la actividad de aprendizaje que vamos a realizar. Esto es, todos los seres humanos, ¿se les reconoce su personalidad jurídica en todas partes? En todas partes realmente esa personalidad siempre va a sustentarse y se va a salvaguardar con las normas que existían con anterioridad al hecho. No. Hay lugares en los que simple y sencillamente se pierde, se olvida
o a propósito se deja de tomar en cuenta. Algunos ejemplos en algunos países, no en este. Por ejemplo, una persona que se encuentra presa habrá perdido, por lo menos detenida en las primeras 48 horas ante un agente del Ministerio Público, su personalidad jurídica, cuando nadie sabe dónde se encuentra, cuando no le han permitido en la realidad hacer una llamada telefónica y tener contacto, y bueno, ahora ya afortunadamente les dan de comer, pero en esos tiempos donde ni siquiera les daban de comer y además recibían un maltrato físico, ¿dónde estaba esa personalidad jurídica? Porque quizás si era Arturo Farelas, la persona que se encontraba llevando a cabo una serie de actividades sociales o políticas o económicas, en el momento en que es puesto a disposición de un agente del Ministerio Público y éste opta por llevarlo a la sala de espera ahora llamado anteseparos, ¿qué va a suceder? ¿Dónde está su personalidad? Entonces, pareciera como que la personalidad de Arturo Farelas se acabó. Se exime, ya no hay más, oiga, pero ¿sabe qué? Yo soy Arturo Farelas, yo hago esto. Sí, pero en este momento, única y exclusivamente está usted como indiciado. Y no le permito hablar, y no le permito tener contacto, y usted no sabe de leyes, y no sabe absolutamente nada. Entonces, en todo lugar y en todo momento estamos respetando la responsabilidad. Es una realidad. Hay otros países que se toman los atributos de poder apresar a gente y llevarlos a cárceles de máxima seguridad. Cárceles que ni siquiera sabemos que existen. Entonces, en todo lugar y en todo momento, ¿se hacen efectivos estos derechos humanos? ¿Esta personalidad jurídica? ¿No acaso tenemos la policía del mundo que quiere cerrar una de las cárceles más crueles, una de las muchas que hay? Una de las cárceles más crueles en donde la personalidad jurídica ni siquiera existe. El trato humano, el concebirlo como ser humano, se ha dado a conocer a través de los medios de comunicación masivos y a través de Internet también algunas fotografías en donde denigran y otro ser humano con personalidad jurídica, por ser militar o ser una autoridad judicial, puede sujetar del cuello con una correa a otro ser humano. Entonces, esta declaración y este artículo 6º, pues simple y sencillamente no es para todo lugar y en todo momento. Tenemos que visualizar esto muy bien porque pareciera que en su momento cuando se crea esta declaración, obviamente es un ideal. El ideal es que se alcance en todos los países. Pero si no se lleva a cabo, de todas maneras nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los medios para impugnarla? De todas maneras, ya me restringieron la personalidad. ¿Qué pasa? La intención es de que no suceda, que no rebase ese acto de autoridad, esa personalidad jurídica, que independientemente pudiese tener una persona por lo que haya hecho, lo que haya sucedido. La letra C, esquema construido por el derecho, es decir, es un reconocimiento de su personalidad jurídica, lo que habíamos comentado. Siempre y cuando el derecho manifieste específicamente que me reconoce esa personalidad, la tendré como tal. Entonces, si me reconoce que soy mayor de edad cuando cumplo la mayoría, que es a los 18 años y no a los 21, ya está reconocida esa personalidad. Y si en su momento me reconoce que soy heredera y hay una sucesión ab intestato, la cual me llaman y me nombran, bueno, sí, efectivamente está reconocida y tengo que acreditar que existe quizás algún lazo consanguíneo con esta persona que falleció para que yo pueda ser heredera, o simple y sencillamente me incluyó y tuve la suerte de que me pusiera en su testamento. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver una fotografía en donde existe una mujer con 2 niños y sentada frente a una computadora. Está haciendo muchas actividades. La pura fotografía en sí nos está mostrando qué es. Es una mujer. Es una mujer que posiblemente puede estar casada o no, sea madre soltera o sea una esposa de alguien, y tiene a 2 menores a su lado. Vamos a suponer que son sus hijos. Ella en ese momento está ejerciendo varias actividades. ¿Cuáles son? La guarda y custodia de los menores. Si es su madre, está ejerciendo la patria potestad. A su vez, ella está trabajando. Al estar trabajando puede tener una relación laboral obrero-patronal. O pertenezca a un grupo de trabajadores y pertenezca a algún sindicato, entonces ella es sindicalizada. Y si es sindicalizada, tiene un contrato colectivo de trabajo y a su vez se debe no solamente a su patrón, sino también a su sindicato. Una sola persona puede tener diferentes personalidades jurídicas que ejercitar.
Si vamos a representar a una empresa o una sociedad anónima o quizás simplemente a una fundación, una institución de asistencia privada, tenemos que acreditar esa personalidad. No solamente en las personas morales, las personas físicas. Las mujeres y los hombres en nuestro país y en muchos otros de América Latina tienen diferentes personalidades. Puede ser que por la mañana presten sus servicios de manera particular y por honorarios a alguna empresa. Por la tarde tengan un trabajo fijo y quizás por la noche ellos lleguen y hagan las funciones propias en su matrimonio o con su familia. Es decir, todas esas personalidades traen como consecuencia una serie de derechos que tenemos que cumplir. Si no cumplimos con esa serie de derechos, obviamente no podemos nosotros obligar que efectivamente esos derechos por haber ostentado esa personalidad jurídica, los podamos tener. De lo contrario, simplemente se diluye. Dice en este párrafo, la capacidad de la persona tal como es reconocida por el derecho, en atención a que existen en las personas ciertas condiciones naturales que deben ser tuteladas. Entonces ya no es como la Declaración Universal, que en todo momento y en todo lugar, ciertas condiciones. O sea, no todas, algunas. ¿Cuáles son esas ciertas condiciones? ¿Y qué es lo que se debe de tutelar? Bueno, generalmente se tutelan algunas cosas en el derecho. Lo que se tutela son los bienes salvaguardados en la libertad, en la propiedad, en la igualdad y en la seguridad jurídica, así como en su momento es la clasificación de las garantías individuales que vimos. Si se salvaguarda el derecho, la libertad de una persona, obviamente no puede existir la esclavitud. Si salvaguarda estos aspectos de la propiedad, pues no puede haber latifundios. Simple y sencillamente existe esta parte de la propiedad privada y tampoco puede existir en una empresa los monopolios. De ahí que ciertas cosas, ciertas actividades, ciertos derechos se reconozcan. Pero el autor cuando señala que solamente algunas cosas es porque en la vida jurídica se puede ir transformando la vida del ser humano que quizás después tenga que estar reconociendo algunos otros derechos. Años atrás, quizás hace unos 20 o 30 años, jamás se imaginó que pudiese tener derechos sobre una página web. Y ahora se pueden tener derechos. Entonces el legislador nunca imaginó que tendría que legislar al respecto. O simple y sencillamente la Comisión de Delitos Cibernéticos. ¿Cuándo se imaginó el legislador que a través de un medio de comunicación masiva como el Internet se iban a cometer una serie de ilícitos y que tenía que regularlos y que tenía que tener una policía virtual y que tenía que a su vez tener una metodología y una serie de pasos a seguir para poder encuadrar esta conducta en lo que se podían llamar delitos cibernéticos? Nunca se lo imaginó. De tal manera que también el autor deja este espacio sobre esas ciertas individualidades, ciertos conceptos, para que entren todos aquellos que se van dando conforme va pasando los años. Vemos que señala unas flechas con la relación laboral, el cuidar y desarrollo y manutención de sus hijos. Un padre de familia no solamente tiene en su caso esa personalidad de ser padre y de ser tutor y de disponer y de corregir de un menor. También tiene la obligación de mantenerlo. Tiene la obligación de mantenerlo y llevarlo a la escuela. Y tiene la obligación de que se divierta este menor y darle un trato digno a este niño o niña. De tal suerte que el hecho de ser padre no solamente implica que me siento muy bien, ya soy papá, soy mamá y aquí está el acta. No, hay una serie de obligaciones que si no doy por cumplidas, pues me soy sujeto a que me las demanden, para que una autoridad judicial me obligue a su cumplimiento. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí es un esquema en donde señalamos que a las personas físicas el derecho, que está representado por este mazo, el derecho le va a atribuir al sujeto determinados derechos. El conjunto de normas jurídicas que llamamos derecho le va a dar y va a reconocer en su legislación las atribuciones y facultades que va a tener una persona o un grupo de personas. De tal suerte que, si en su momento no las reconoce, el ser humano tiene la obligación y también, a su vez, el derecho, de que queden plasmadas en una legislación
y de esa manera al paso del tiempo se pueda reconocer. Un ejemplo de ello es el voto de la mujer que surge en 1953 en nuestro país. No existía, no estaba contemplado como tal. Entonces, al no contemplarse, este movimiento de mujeres, este movimiento feminista, trajo como consecuencia, entre otras muchas cosas, que se reconociera el voto de una mujer. Al reconocerse el voto de una mujer, bueno, tenemos por objeto que esta mujer pueda participar directamente en la elección de las personas que la van a representar en los poderes de la Unión. Esto es a lo que quiere llegar el autor, que se le atribuya esta facultad por el derecho. Si no está atribuida, pareciera que no existe. Esta parte se llama, en el derecho hay un derecho positivo y hay un derecho vigente. El derecho vigente es aquel que no está plasmado en la norma jurídica, pero sin embargo sucede. O sea, sucede, acontecen y bueno, van pasando una serie de acontecimientos que no es ignorado por el Poder Judicial ni por las autoridades administrativas. Y después se tiene que plasmar directamente en la norma. Un ejemplo sobre esta atribución y cuando no existía antes era el aborto. El aborto era un hecho clandestino. Sabíamos que no solamente en nuestro país, en muchos otros países del mundo, el aborto se practicaba constantemente. Entonces, ¿qué hace el legislador? Sabe que existe, es un hábito, es una costumbre que en determinada población y determinada cantidad de mujeres a determinada edad aborten. Entonces, al abortar, obviamente tienen que acudir a una serie de hospitales y había una tasa de mortalidad tremenda. No lo ignoraba. Al no ignorarlo, de tal manera que dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues lo único que tenemos que hacer, ¿qué es que se eleve. Vamos a legislarlo. Entonces, el derecho le está dando la atribución. Cuando los médicos eran condenados por delito por participar, ahora hay responsabilidad si no llegan a hacer el aborto cuando la chica va y lo solicita. Vamos a nuestra siguiente diapositiva. Y habla también que dice en la primera parte, por el solo hecho de existir, el ser humano es una persona, un sujeto de derecho. Y aquí también viene otra contradicción que en largos títulos y en largos capítulos trata de discernir este autor. Verdaderamente, por el hecho de que existe, ya es una persona, ya es un sujeto de derechos y de obligaciones. Vamos a ir al pizarrón para señalar algunos aspectos importantes. Si habla sobre la existencia, entonces ya está. Al estar, obviamente existe y si existe, tiene vida. Y la vida se interpreta como la presencia de los 5 sentidos en el ser humano. Si hay 5 sentidos, entonces hay vida. La ausencia de estos 5 sentidos, estamos hablando que constituye la muerte. Entonces, si existe y tiene vida y tiene los 5 sentidos, existe por el simple hecho de haber sido concebido,
existe porque durante el estado de la preñez se comprende que existe un ser humano o que hay un ser humano, o existe por su nacimiento. Si existe en cualquiera de estas etapas, entonces tiene que ser sujeto de derechos y obligaciones. Nuestro Código Civil sí señala perfectamente bien que tiene que estar sujeto a las legislaciones que lo deben de proteger. Entonces, no existe si es antes de 12 semanas. Es inexistente según la descripción que nos da el autor. No puede existir, no existe. ¿Sabes qué? Porque también que no existes, que en su momento pues te puedo desechar y te puedo abortar. Entonces, fuiste concebido y existe la preñez, pero ya no existes. Parecería contradictorio, ¿no? Y si no nace, ¿tampoco existió? Entonces, debemos de tomar en cuenta esto. Cuando nosotros tomamos una definición de algún autor, de algún jurista en este caso, para poder explicar este tópico, por eso existen contradicciones sobre qué corriente tomar. Porque así como nosotros podemos debatir en este momento la existencia y la no existencia en diferentes etapas, y si a lo mejor son 12 semanas, si a lo mejor son 5 semanas, si a lo mejor son única y exclusivamente días, horas, no podemos hablar de existencia. Podemos en su momento hablar de que entonces el derecho tendría que conceptualizarlo desde su nacimiento. Y entonces si ya nació, es una persona física, y si es persona física tiene personalidad. Este es un punto que me gustaría que en su actividad que van a realizar se tocara y se tomara en cuenta y se desarrollara, porque al fin y al cabo esta es parte de hacer también la doctrina. No dura tanto como la vida la existencia, dura más que la vida. Un ejemplo es que la concepción y el difunto, o sea, lo que explicamos hace un momento en este esquema, dura más que la vida. Dura menos que la vida humana. Ejemplo, el aborto. La existencia entonces dura más que la vida. Ya no está a la par, ya no van. Y independientemente de la vida humana, por nacer o no nació vivo. A esto vamos. Si existe el nacimiento, tendría que haber un desarrollo y una muerte. Pero hemos sabido que existen productos de la concepción, los fetos que se desarrollan y en su momento justamente cuando va a nacer muere, por la circunstancia que querramos. Entonces, la existencia no dura exactamente igual que la vida, ni la existencia sí se puede negar por una ficción jurídica, porque no lo podemos concebir como persona porque creemos que por el hecho de que el derecho señala que son aquellos que nacen, ¿existen? No, simple y sencillamente no. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver aquí con esta serie de ilustraciones cómo se menciona acerca del matrimonio. El matrimonio trae una personalidad jurídica de esposo y esposa, en las cuales existe la obligación de ambos esposos de darse alimento, de respetarse mutuamente, de atender a las necesidades del hogar y de esta manera surgen sus responsabilidades. Pero ¿qué pasa en el divorcio? Acredito mi personalidad como esposa, pero surge otra esposa por ahí, entonces ya no soy la primera esposa. Hay una segunda y quizás hasta una tercera. Entonces, tengo que acreditar si soy la segunda esposa cuando mi esposo estaba casado con anterioridad y sigue casado, que efectivamente contraje nupcias. Y no por ese hecho ya no existe esta figura jurídica. No, existe una nulidad de matrimonio, pero sí yo tengo esa personalidad. O sea, yo soy una persona que me quiero, se le llama cónyuge divorciante, pretendo divorciarme y acredito mi personalidad con la misma acta de matrimonio que me casé. Simple y sencillamente voy a llevar a cabo otro acto totalmente distinto. En la relación laboral, trabajadores y un patrón. Este patrón tiene a su vez la obligación de llenar todos los requisitos que señala nuestra Ley Federal del Trabajo, de tal manera que si no los cumple, bueno, tengo derecho de acudir ante una autoridad laboral para solicitar se cumpla mediante una demanda este derecho. Entonces, también existe la personalidad jurídica del trabajador
¿Y qué dice el patrón? No es cierto, nunca estuvo trabajando conmigo. Bueno, exhibo mis recibos de pago, mi credencial que me acredite como trabajador de esa empresa y algunos otros datos de interés y algunos otros medios para convencer a la autoridad que efectivamente la personalidad como la que me ostento como trabajador la voy a dar a conocer y de esa manera sí existe esa relación laboral y en su momento existió ese matrimonio en el ejemplo anterior. También la ciudadanía o la nacionalidad es una forma de acreditar la personalidad jurídica de un sujeto frente a un Estado. Por eso es que existen estas cartas de nacionalidad que en algunos países se llama de esta manera, existen los pasaportes o carta pasaporte, también existen en su momento aquellas credenciales de identificación ciudadana en las cuales se van a señalar una serie de datos para decir que efectivamente la personalidad que está actuando este sujeto, hombre o mujer, es como un ciudadano o como un nacional mexicano. ¿Por qué? Porque le van a dar determinados atributos o determinadas facultades va a tener para realizar una o varias actividades. Pero esa es la manera de poder acreditar que soy mexicano. ¿De qué otra manera podemos acreditar que somos mexicanos? Bueno, la podemos acreditar a través de nuestra acta de nacimiento. Ahora que está esta credencial para votar, expedida por el Instituto Federal Electoral, también nos acredita que somos mexicanos, porque únicamente pues son para aquellos ciudadanos. Pero los que se nacionalizaron o están en trámite, ellos se quedan así como en el limbo, están perdidos, no sabemos cómo se acredita su personalidad. El derecho, hasta para esos aspectos, tiene bien destacado en qué casos se acredita la personalidad y cuando no exista documento, ¿de qué otra manera se puede acreditar? Vamos a la siguiente diapositiva, vamos a hablar sobre las personas morales. Su capacidad se distingue porque no puede haber capacidad de ejercicio. Es decir, nosotros recordemos que toda persona física tiene capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Ya lo vimos en las sesiones anteriores. Y es decir, esa capacidad para votar, para ser votado, esa capacidad en la cual yo tengo la mayoría de edad, y no existe una resolución judicial la cual me indique que yo no puedo ejercitar determinada profesión o simple y sencillamente estoy al margen de algunas actividades del Estado. Entonces, no puede haber capacidad de ejercicio en las personas morales. ¿Por qué? No puedo declarar a la compañía Banderas S.A.D.C.B. incapaz en un estado de interdicción. No puedo decir, ¿sabe qué? Esa compañía padece de demencia. Podría ser que sus miembros no estén muy cuerdos, pero de ahí a que toda la empresa, este ente moral, no tenga capacidad de ejercicio, estaríamos hablando realmente de algo imposible. Porque recordemos que no podemos decirle, es mayor de edad, ya cumplió sus 18 años y ya como cumplió sus 18 años, ahora sí puede ir a votar. No vota. Es una creación jurídica, es una ficción, es un ente. Entonces, esta persona moral no tiene capacidad. No por ello quiero decir que no tenga los atributos como una persona moral. Tiene los atributos, pero lo que se llama capacidad legal determinado y única y exclusivamente a las personas físicas no la tiene. Definitivamente no la tiene. Su capacidad de goce se limita en razón de su objeto, naturaleza y fines. Claro, ¿para qué fue constituida? Voy a llevar a cabo la formación de una empresa que se va a dedicar a la distribución de cintas cinematográficas. Única y exclusivamente las distribuimos. ¿Cuál es mi objeto? ¿Cuál es el fin que estoy persiguiendo? Entonces, seré capaz única y exclusivamente de llevar a cabo esa actividad. Claro, puede crecer la empresa y quizás lleve a cabo algunas otras actividades que se irán modificando en su acta constitutiva. Y a lo mejor si empecé con un socio y ahora son 5 o son 10 y hay una serie de acciones y bueno, se ha moldeado de tal manera esta sociedad que ahora se ha transformado y su capacidad también se ha transformado, pero no ha nada que ver con la capacidad que nosotros habíamos señalado exclusivamente para las personas. En la siguiente diapositiva nos señala, son personas morales, el Código Civil para el Distrito Federal en su artículo 25, la nación, el Distrito Federal, los estados y los municipios. Son personas morales, a las que nuestra clasificación, en nuestro temario, le llama como personas morales públicas.
las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley. Esto es las corporaciones policíacas, las de investigación y procuración de justicia o las que procuran algún derecho. ¿Por qué está dividido en los colores las líneas y las fracciones de este artículo? Porque hay semejanza entre los colores. Por ejemplo, la primera y la segunda son semejantes. Estamos hablando de una persona moral pública. La tercera, las sociedades civiles o mercantiles, que también tiene similitud con la fracción quinta, las sociedades cooperativas y mutualistas. Es decir, estas personas morales privadas. Públicas son las de las que interviene el Estado y privadas única y exclusivamente en las que intervienen los particulares. La fracción cuarta señala los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción 16ª del artículo 123 de la Constitución. A este tipo de personas también la doctrina les llama como personas morales sociales. También así la señala los partidos políticos, porque van a agrupar determinados grupos de individuos, parte de la sociedad, que puede ser más vulnerable, que única y exclusivamente pueden vigilar por esos derechos de esas personas que se encuentran en esa misma situación. Un sindicato, bueno, no todos, aquí en México, claro, todos vigilan y salvaguardar todos los derechos de todos los mexicanos, sobre todo de los maestros, con su lideresa que, wow. Y también, bueno, tendremos algunos otros sindicatos que no lo hacen, a lo mejor en otro país, simple y sencillamente los sindicatos no hacen el trabajo, pero de todas maneras ese fin social está puesto por el derecho. Tiene como objetivo salvaguardar los derechos de determinado grupo, a lo mejor de trabajadores que les gusta del cine, de la televisión, de la radio, trabajadores al Estado que brindan sus servicios al mismo Estado nacional o algún otro tipo de trabajadores de la energía eléctrica. Y bueno, de esta manera, aun cuando funcionen o no, nuestra ley lo señala como una persona moral social. También tenemos en su fracción sexta las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin, lícitos siempre que no fueran desconocidas por la ley. Toda asociación. Podemos tener la asociación de padres de familia de algún colegio, podemos tener la asociación de actores, tenemos una asociación de artesanos quizás, y bueno, se llevan a cabo una serie de exposiciones y de ferias a lo largo y ancho del país, en las cuales única y exclusivamente son artesanos. Este tipo de asociaciones también está reconocida como una persona moral y es social, porque va a atender única y exclusivamente a un grupo determinado. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada en los términos del artículo 2736. ¿Esto qué quiere decir? Personas morales, una asociación, que hemos conocido varias en nuestro país, existen varias y a lo largo de América Latina, sobre todo estas cadenas comerciales. Para que venga al país una cadena comercial tiene que cumplir con ciertos requisitos y estos requisitos están establecidos en nuestro Código Civil. Para el Distrito Federal, pero para que se establezca en algún otro estado de la República tendremos que atender a la legislación de esos estados. Estas también están consideradas como unas personas morales. Como podemos ver, nuestra legislación es muy completa en este artículo al señalar cómo se clasifican, quiénes son, para que no haya lugar a duda de decir, bueno, no, será una persona moral el Estado, será una persona, no, pero el Estado es el Estado y la nación. No, aquí señala muy bien, nación, como todo, como todo el gobierno federal, toda esa nación, el Distrito Federal, estados y municipios. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí se ilustra muy bien acerca de las personas públicas, personas morales públicas, la nación, estados, municipios, corporaciones de carácter público y dónde va a estar legisladas las atribuciones. ¿Quién manda a la nación? ¿Quién va a mandar a los estados? ¿Quiénes van a mandar a los municipios? La Constitución lo señala. Simple y sencillamente nosotros hemos visto en las sesiones anteriores que nuestra Constitución está tan bien diseñada que, bueno, diseña de qué manera se van a regular estas personas morales públicas, cuáles son las atribuciones, cómo se van a elegir, de qué manera van a participar, cómo se va a construir esto que se llama Estado y qué pasa si alguno de sus integrantes falta o
cuando haya una rebelión. ¿Qué va a suceder? Con la misma Constitución y estas personas simple y sencillamente se van a restablecer. Vamos a la siguiente diapositiva, en la cual aquí tenemos también sobre estas personas públicas, personas morales públicas, y con qué documento acredito que efectivamente aquí el señor es el señor presidente, o el señor es el señor síndico, o esta persona es un diputado o es un senador. ¿Con qué? Bueno, existen pues los nombramientos para secretarios de Estado, presidentes municipales, los síndicos, delegados, procuradores, jefes de departamento. Y del lado derecho nosotros vemos aquí a un nombramiento. Pero es curioso porque hemos encontrado, hay nombramientos que están hechos a mano todavía y nada más vienen las hojas de presidencia de la República y a mano se señala, yo tal, otorgo el nombramiento de ahora mi secretario general. Y son documentos que se encuentran guardados en el Archivo General de la Nación, los cuales es muy interesante poder ver cómo se ha modificado. Queda muy grabada ahora en todas las actividades que realizan algunas autoridades al expedir algún documento que señalan sufragio efectivo, no reelección. Bueno, sufragio efectivo, no reelección para algunos partidarios de esta frase. Pero pues yo le preguntaría quizás si Chávez le gustaría que toda su papelería dijera sufragio efectivo, no reelección. Seguramente no aceptaría ninguna documentación y firmaría algo así. Vamos a la siguiente diapositiva. Las privadas, hay unos aspectos importantes. Si bien es cierto que la legislación que va a atender o regular a las personas morales privadas es el Código Civil para el Distrito Federal, o para los estados, también es importante señalar que la Constitución tiene varios aspectos en los cuales se tiene que basar las personas morales privadas. El artículo 27 en su fracción cuarta señala, las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos, pero únicamente en la extensión que sea necesario para el cumplimiento de su objeto. Única y exclusivamente. ¿Por qué? Pues porque lo que se teme en su momento es que existe el monopolio, que a través de estas personas morales privadas se tenga una gran extensión de territorio, el cual se pueda usar y en su momento usar en contra del mismo Estado o del grupo de personas donde se está estableciendo, es decir, del poblado. Por eso lo trata de cuidar, porque este artículo 27 habla de la propiedad. Más abajo señala, en ningún caso las sociedades de esta clase podrán tener en propiedad tierras dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas o forestales. ¡Ay, caramba! Este es un punto sumamente delicado para tratar. No agrícolas, no ganaderas, no forestales. Entonces, ¿a qué se debe tanta tala de árboles? No solamente en América, también en otras partes del mundo. ¿A qué se debe en su momento que ya no haya tanto ganado pastando? ¿Dónde están esas empresas? Voy a algunos estados de la República y en su momento puedo encontrar grandes extensiones que están ocupando estos maravillosos y bellísimos centros comerciales, los malls. No, ahora hay, donde antes se sembraban tierras, a donde con anterioridad existían parcelas, en donde los ejidatarios de alguna manera llegaron y hicieron algún trámite jurídico por ahí y de esa manera concedieron en uso y disfrute su terreno que tenían. Pero son grandes cantidades, o sea, estamos hablando que es una extensión demasiado considerable. ¿Qué es lo que está sucediendo? Si realmente se respeta el fondo de este artículo 27 o se deja al olvido por ahí y bueno, a lo mejor existen algunos fines y podremos señalar, bueno, todo esto se hace porque tiene un interés social. ¿Cuál es el interés social? Pues el interés única y exclusivamente de que la población se vea beneficiada. Por eso, entonces vamos a restringir a las personas morales. Entonces, si vamos a restringir a las personas morales de estas actividades que van a realizar, ¿le estamos quitando parte de su territorio? ¿O realmente todos van a ir a comprar a este mall? ¿Todos van a ir a comprar estos centros comerciales grandísimos? Y
¿Se reactiva realmente la economía de esa manera? Bueno, existen puntos de vista totalmente diferentes. Hay puntos de vista en los cuales señalan que sí va a ayudar, que si se limita el territorio que pudiese tener una persona moral privada, no existe en su momento esa infraestructura necesaria para que avance determinado estado de la República o el Distrito Federal. Pero ¿a qué parte de la población realmente únicamente va a favorecer? ¿A todos en particular? Todas las amas de casa y todos los chicos van y compran a un mall o a un centro comercial, y los sobre ruedas y los mercados. Ese es un aspecto que nosotros tenemos que vigilar y checar muy bien, y que cuando existen este tipo de propiedad que se ejerce sobre grandes extensiones, pues generalmente no sabemos, porque a veces ni las conocemos. Vamos a la siguiente. ¿Cómo voy a acreditar mi personalidad jurídica en las personas privadas? Bueno, en las personas con el acta constitutiva, o sea, las personas morales privadas con el acta constitutiva, poder ante notarios o corredores. El acta constitutiva nos va a señalar quiénes forman parte de esta sociedad, de esa asociación. A su vez, nos va a señalar cuáles son las facultades que van a tener, y el representante legal, ¿quién va a representarlo? Y cuidado con los que son representantes legales. ¿Por qué? Porque los representantes legales son pagadores. Simple y sencillamente, si algo no funciona bien, pues como es una persona moral, tiene alguien que responder, y ese que va a responder es un representante legal, el cual va a asumir toda la responsabilidad civil, penal, laboral que recaiga sobre una persona. También existen los poderes. Nosotros hemos escuchado eso, apoderado legal. Bueno, ¿qué quiere decir? Que se otorga esta facultad, este contrato de poder. Es un contrato civil. Este contrato se eleva ante el notario. Entonces, al exhibirse y ante el notario, de tal manera que uno acude, y al acudir, lo que hace uno es señalar y decir, ¿sabe qué? Quiero otorgarle el poder ahora a la señora Juana Marcos Galindo, y le quiero dar este poder. ¿Para qué? Para pleitos y cobranzas, o para actos de administración, o le quiero dar este poder para que ella ilimitadamente pueda disponer de mis bienes. Sí puede suceder. ¿Y ante quiénes lo pueden hacer? Ante un fedatario público. Y esto viene a colación porque también el fedatario público tiene que tener una personalidad. ¿Y quiénes tienen la personalidad de fedatario público? Los notarios públicos, los corredores públicos. ¿Quiénes más? Los secretarios de acuerdos adscritos a un juez. Entonces, pues tienen esta fe pública. Uno pensaría, ¿el juez tiene fe? Pues no tiene fe. Los actuarios, los notificadores también tienen fe. Mediante la autorización ante el juzgador, es decir, como un abogado o como cualquier otra persona que se puede autorizar en un juicio para que vaya y recoja unas copias, se puede autorizar a una persona para que presente en su nombre escritos, para que lo defienda. Entonces, este tipo de actos que se llevan a cabo, pues sí, los puede hacer a través de un escrito. Y también en los testamentos yo puedo acudir ante el notario y señalar a quién quiero dejar de heredero. Pues voy a dejar de heredero a la Cruz Roja. Ay, ¿de dónde? Pues yo quiero la Cruz Roja de Veracruz y voy a dejar completo todos mis bienes. Bueno, lo puedo hacer. Entonces, de esa manera yo ya tengo esa calidad de dar ese testamento. Las sentencias, cuando hay una resolución o un laudo, que es lo mismo, pero en materia laboral, esta resolución va a poner fin a un juicio. Entonces, me va a dar un derecho que yo reclamé en su momento, o pierdo ese derecho. Si lo gano o lo pierdo, ya tengo acreditada mi personalidad y con una copia certificada acudo y voy ante la autoridad a hacer el trámite que corresponda. Las actas de registro civil, y nuestro ejemplo es aquí un acta de registro civil en la cual se señala cómo se acredita la personalidad. Y una vez que existen también las personas privadas, nosotros hemos visto que las características que tiene cada una de ellas entiende prácticamente a lo que van a hacer, cuál es el acto jurídico que van a desarrollar, de qué manera se va a llevar a cabo, porque si no, nosotros no sabemos de qué manera podemos acudir ante una autoridad administrativa o judicial, pues simple y sencillamente, pues no se podrá actuar conforme a derecho.
Y si no actuamos conforme a derecho, no vamos a poder solicitar esa prestación que estamos reclamando. Entonces vamos a recapitular. Las personas, existen personas físicas y las personas morales. El Código Civil señala su clasificación: personas morales públicas, personas morales sociales, personas morales privadas. También, a su vez, al existir la clasificación de estas personas, entendemos perfectamente bien que tienen ciertas características, cosa diferente a lo que es la personalidad. La personalidad es la capacidad que tiene o el atributo que tiene una persona física o moral para poder llevar a cabo la realización de uno o varios actos jurídicos ante una o varias autoridades, buscando un fin determinado. Y ya vimos que puede ser para las personas morales a través de su acta constitutiva, de las personas físicas con su acta de nacimiento o con alguna sentencia o laudo o con algún nombramiento para las personas que ejercen un cargo público y representan a las personas morales públicas. El siguiente tema que vamos a ver en la sesión que viene van a ser los atributos de la persona, y aquí he adelantado esta diapositiva en la que se señala el domicilio de este sujeto, la nacionalidad, el estado civil, que vamos a ver que el estado civil no es mucho de estar casado, soltero, sino vienen más aspectos importantes. Es un hijo adoptado, que también existe una relación ahí, el nombre que tiene, cuál es la ocupación, y efectivamente tiene la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio para llevar a cabo determinadas actividades con la gente con la que se lleva, con la que se reúne, o en su momento como persona individual a prestar algún servicio laboral. La actividad que vamos a realizar para esta sesión va a implicar el que nosotros entendamos y podamos dilucidar acerca de la existencia de la vida y de la existencia de la personalidad en un sujeto, en un ser humano, desde el momento de la concepción, durante la preñez, hasta su nacimiento o antes de su nacimiento. Me gustaría saber realmente cuál es el tópico que se ha comprendido acerca de la personalidad jurídica y la distinción que hace el derecho de las personas. A nombre del Colegio de Empresarios, les doy las gracias por su participación en esta sesión y los espero en la siguiente. Muy amables.